Muy buenos días, mi nombre es Diana Marcela Palechor, estoy en primer semestre de licenciatura en educación infantil y el día de hoy vamos a realizar una entrevista a Marlene Aguirre. Ella es estudiante también acá de la Universidad del Quindío y ella actualmente está cursando el noveno semestre en licenciatura en lenguas modernas. Entonces vamos a realizarle las preguntas el día de hoy a Marlene. Entonces Marlene, cuéntanos sobre tu hija. Bueno, mi niña se llama Ana Valentina, tiene 8 años, estudia en la institución Eudoro Granada y vivimos las dos. ¿Qué más? Bueno, bueno, entonces la primera pregunta es, ¿qué exámenes cree que debe realizarse antes del embarazo? ¿Examen físico? Sí, exámenes físicos. Bueno, yo creería que debe evaluarse como la capacidad corporal que tiene una persona para saber si es apta o no respecto al tema del embarazo. Por ejemplo, en mi caso, yo quedé embarazada muy joven, yo tenía 14 años, pero yo no recibí ninguna clase de examen que evaluara cómo estaba yo físicamente, si estaba bien de salud, si realmente contaba pues con las condiciones más adecuadas para llevar a cabo mi embarazo con total normalidad. Ya de resto pues me parece que serían como exámenes más bien psicológicos, porque de todas maneras si durante el embarazo uno asiste al control prenatal, recuerdo que lo monitorean a uno, lo revisan y hacen ciertos exámenes como del azúcar, tal vez pues para diagnosticar también alguna infección y sí, exámenes de esa clase. Bueno, entonces los exámenes preconcepcionales son muy importantes porque podemos a través de ellos detectar si la madre o también el padre tienen enfermedades las cuales se podrían prevenir antes de que digamos el niño fuera creado. Para ello, digamos, es importante que se realicen este tipo de exámenes y pues obviamente después de eso pues ya el niño tendría menos o nulas posibilidades de padecer enfermedades que de pronto sean hereditarias por parte de los padres. Bueno, entonces la siguiente pregunta es, ¿qué riesgo tiene el consumo de alcohol durante el embarazo? Bueno, yo recuerdo que se nos mencionaba que debíamos prevenir el consumo de alcohol debido a que esta sustancia, sí, bueno, estas bebidas alcohólicas pueden llevar a malformaciones en el feto y complicaciones generales del embarazo. Bueno, entonces la ingesta de alcohol en este caso podría llevar a problemas neuronales del bebé. Entonces es importante que se evite totalmente el consumo de alcohol durante el embarazo para que el niño pues nazca con un estado de salud tanto físico como mental adecuado, porque eso también trae problemas cognitivos en el futuro, cuando el niño ya esté de pronto ya desarrollándose en el vientre de la madre o ya cuando haya nacido, pues puede traer problemas en su área para el aprendizaje. Entonces es importante que se evite totalmente la ingesta de alcohol durante el embarazo. Y entonces en la siguiente pregunta tenemos que por qué debe de evitarse la inhalación de sustancias tóxicas durante el embarazo. Bueno, yo me imagino que es por situaciones similares a las previas, ¿sí? Respecto a lo del alcohol. Supongo que debe tener complicaciones como
bueno, complicaciones también neuronales, físicas. También creo que afecta yo he escuchado que afecta como los pulmoncitos de los bebés, ¿sí? Y también puede llevar como a malformaciones del feto y pues demás complicaciones también en el embarazo. ¿Sí? Bueno, entonces la inhalación de sustancias tóxicas, por ejemplo, en este caso podríamos hablar de el humo del cigarrillo, por ejemplo, o también la contaminación ambiental es bastante peligrosa o bastante afecta demasiado al estado del bebé. Pero entonces en este caso estamos hablando en la vida intrauterina del bebé. Entonces esto podría causar que en el futuro, cuando el niño ya esté creciendo, tenga, digamos, complicaciones, como dice Marlene, en su parte respiratoria, pero también en la parte neuronal también puede crear afectaciones, porque estas sustancias son muy nocivas y tienen demasiadas sustancias que son muy tóxicas y bastante dañinas al estado, por decirlo así, al estado físico, podrían afectarlo. Entonces es muy importante que se evite totalmente que la madre no inhale, digamos, sustancias como por ejemplo el consumo del cigarrillo, evitarse totalmente, porque eso es bastante nocivo, bastante dañino para la salud del bebé. Entonces, en la siguiente pregunta es: ¿cómo puede afectar al niño la falta de horas de sueño? Ay, bueno, no había pensado hasta ahora en esa pregunta. Sin embargo, creo que debe afectar sobre todo en la parte neurológica, ¿sí? Como que son personas que, bueno, en una etapa de crecimiento presentan dificultades de relacionarse. Me imagino que también, así como cuando uno llora mucho durante la gestación, que son niños que generalmente nacen desarrollan enfermedades como depresión, ansiedad, pero ya de una manera evolutiva y pues de manera muy marcada. Creería que es lo que conlleva, en realidad no estoy segura. Pues en este caso la falta de horas de sueño puede provocar, obviamente, que el niño, si está, digamos, en la etapa escolar, obviamente su etapa de crecimiento también afecta mucho, porque ya perdería por ejemplo, en la educación, obviamente perdería totalmente concentración Bueno, yo creo que las horas de sueño afectan en la capacidad de concentración de los niños a la hora de, pues por ejemplo, en la escuela, ¿sí? O en el jardín. Por lo general los niños son muy activos, pero a falta de sueño se puede presentar como somnolencia mientras están en el jardín o en la casa o en cualquier actividad que lleven durante su rutina diaria, su vida cotidiana. Mal genio puede llevar a que los niños como que no manejen de cierta manera, no manejen de la mejor forma la frustración que ellos sienten de manera inconsciente debido a la falta de sueño. Sí. También la falta de concentración, como lo dije anteriormente, en situaciones cotidianas. Sí. Creo que eso también afectaría como la habilidad que tienen que desarrollan los niños para hacer las cosas, para llevar a cabo tareas básicas, recordar, comer. No sé si tenga que afecte también como al apetito. Bañarse, para mí afecta en todos los ámbitos de la vida del niño la falta de sueño. Entonces, más que todo es afectar, pues en la parte neuronal afecta mucho, porque el cerebro no se desarrollaría de forma correcta. Al faltar las horas de sueño, obviamente afecta mucho la concentración, si está en su etapa escolar, si está en el jardín o en la guardería, entonces afectaría mucho su aprendizaje también. En ese sentido, entonces afecta mucho. La falta de horas de sueño son bastante dañinas, porque obviamente no se desarrollaría con normalidad el bebé o el niño.
en su etapa de crecimiento. Entonces, en la siguiente pregunta es ¿por qué considera que es importante el juego para el niño? Yo creería que para desarrollar, ampliar la neuroplasticidad del cerebro que desarrolla como las habilidades que las personas tenemos. Y es muy importante en la niñez, en la infancia, por ejemplo, para desarrollar la imaginación. Y desarrollar la imaginación no es un aspecto romántico, en realidad es algo muy importante, porque esto afecta de verdad a las personas cuando alcanzan una edad ya más adolescente o inclusive pues adulta. Si no se trabaja esa parte, no solo desde temprana edad, sino que simplemente se deja de lado. Esto afecta como la capacidad de tomar decisiones, la estabilidad emocional, la inteligencia emocional. En este caso, el juego es bastante importante para la interacción con otros niños. Eso ayuda mucho a la socialización. También ayuda mucho a sus habilidades motoras en cuanto a motricidad gruesa y también fina. Entonces, como ya también habla de neuroplasticidad, ayuda mucho a que, digamos, su cerebro se desarrolle de forma correcta. Gracias a el juego, podemos decir que ayuda mucho a que el cerebro adquiera varios, digamos, habilidades o recuerdos también, porque esto también ayuda mucho a que el niño socialice, a que el niño interactúe con otro tipo de personas que de pronto son desconocidas. Ayuda muchísimo a eso, a que el niño en el futuro no tenga problemas, por ejemplo, con la interacción con los demás, o a que sea más fácil para él el acercarse a otro tipo de personas. Entonces es muy importante el juego en este caso. Y pues en la siguiente pregunta tenemos que ¿por qué se considera que el ambiente en el que se desarrolla el niño debe ser adecuado? Bueno, yo creo que se considera importante teniendo en cuenta cómo afecta el lugar en el que se lleve a cabo la crianza del niño. ¿A qué me refiero? Me refiero a, no precisamente a posibilidades económicas, pero sí lo que la falta de ciertos aspectos económicos conlleva en la vida del niño. Por ejemplo, una alimentación adecuada, que muchas veces no es posible para muchos niños. También un factor ya que suele ser desmotivante o no es respecto a pues juguetes que a los niños les gustan mucho, ambientes violentos, ambientes donde se evidencie, por ejemplo, la drogadicción, sí, aspectos que uno llamaría normalmente como pesados, lugares pesados que afectarían de cierta manera la capacidad de convivencia del niño. Porque, por ejemplo, si es un hogar de violencia, el niño tiene muchas ramas por las que puede inclinarse y es muy baja la posibilidad de que el niño desarrolle como la fortaleza suficiente para ser independiente y ser diferente al entorno en el que se crió. Pero normalmente lo que sucede, lo que yo he visto desde un ámbito personal porque lo he vivido, es que son niños que no son capaces de entrar en un círculo social por miedo al rechazo, miedo al que los lastimen de manera directa o indirectamente. Son niños también violentos de acuerdo al ámbito en el que se criaron. Sí, pero fuera de eso, pues como la alimentación y esos aspectos que me parecen a mí bastante importantes. Bueno, pues en este caso Marlene habla mucho del ambiente tanto familiar como externo, entonces es muy importante esos dos ámbitos porque el familiar obviamente debe ser un ambiente bastante afectivo, lleno de amor, que el niño reciba todo ese afecto, de cariño por parte de sus padres y demás familiares,
para que el niño obviamente tenga o sienta digamos, sentimiento, y que en el futuro obviamente no tenga problemas de pronto hasta psicológicos por falta de ello. Y pues obviamente en lo externo, pues el ambiente debe ser bastante pues libre, como de cargas, o como el tipo de ambiente que sea bastante lleno como de vivencias positivas para él, que esté rodeado de personas que, digamos, lo puedan llevar a hacer cosas positivas, por decirlo así, no a, por ejemplo, como ella dice, un ambiente, por ejemplo, en donde hay drogadicción, donde hay personas que consumen alcohol. Entonces eso es bastante como significativo, porque él también podría tomar eso como ejemplo. Entonces es muy importante el ambiente en el que se desarrolla el niño, por eso, porque en el futuro, pues cuando sea una persona ya más adulta, puede adquirir esos aprendizajes, o puede adquirir esas actividades, entonces ya como ejemplo. Entonces es muy importante eso, el que el niño se desarrolle en un ambiente donde esté libre como de esos aprendizajes o esos ambientes totalmente negativos. O sea, no puede haber nada de eso en su alrededor. En la siguiente pregunta es: ¿por qué es tan importante que el niño se alimente de leche materna durante sus primeros meses? Bueno, yo recuerdo que es primordial hasta los primeros 6 meses de vida, porque no recuerdo muy bien, pero es algo como los nutrientes, la capacidad de digestión del bebé. También influye nuestra alimentación, para la alimentación del niño, lo que comemos y todos los nutrientes que a través de la leche materna llegan al niño. Entonces es muy importante, pues, que es la alimentación de los bebecitos. Pero yo me imagino que en un aspecto fisiológico se debe a que es por la digestión de los bebés. Sin embargo, de manera general o de algo ya más explícito, no, en realidad no sé. Pero pues es muy importante lo que ya acabo de decir, la leche materna es muy importante durante los primeros 6 meses, porque esto ayuda mucho a que el niño reciba los nutrientes, pero los nutrientes que sean necesarios durante esos primeros 6 meses, porque de ahí no puede recibir otro alimento que no sea la leche materna. Por eso es tan importante que reciba solo la ingesta de leche materna. Pues en tal caso que la madre ya no pueda, pues digamos, dar leche materna, pues hay otros suplementos, pero entonces la leche materna es indispensable, porque ahí obviamente serían los nutrientes los cuales van a ayudar al desarrollo físico del niño. Entonces en este caso aporta muchísimos nutrientes al organismo del bebé. Entonces ahí se debería mucho el desarrollo tanto neuronal como físico del niño. Entonces, y afectivo. También afectivo, porque obviamente la interacción del bebé con la mamá, eso estimula mucho al bebé. Se siente obviamente como un niño afectivo, con cariño, o siente obviamente que le dan amor. Entonces también es muy importante esa parte, sí, tiene muchísima razón en eso. Entonces la interacción es también importante en ese aspecto. Obviamente la recepción de nutrientes es muy importante. El desarrollo de su cerebro, la parte fisiológica es muy importante también. Por eso es tan importante que el niño reciba o se alimente de leche materna durante sus primeros 6 meses de haber nacido. Entonces, en la siguiente pregunta es: ¿por qué es indispensable que el niño reciba atención médica y un control de crecimiento regular? Bueno, yo considero que es extremadamente importante esta clase de controles, porque como los niños están en crecimiento, ellos pueden crecer muy bien, del mismo modo que también puede ser que no se desarrollen de la manera más adecuada. No quiero decir a que estén bien o estén mal, no, me refiero a que si digamos su talla, su peso, su altura está de acuerdo con su edad, o si no está desarrollando una enfermedad que se puede prevenir durante la infancia, y para eso son los controles de crecimiento y desarrollo. Entonces en este caso pues obviamente es muy importante, porque el niño
necesita un control permanente sobre su estado de salud. Entonces, en este caso, en la parte física, obviamente detectar si tiene algún problema, pues como dice ella, en su crecimiento, en su desarrollo, de pronto en los huesos, en sus pues, diferentes órganos, de pronto también en la parte, sí, o en la parte también psicológica, o en la parte de aprendizaje también, como ella dice, de pronto detectar, por ejemplo, problemas de hiperactividad, problemas de atención, de concentración. Entonces es muy importante este tipo de exámenes para que el niño, digamos, si tiene algún problema, obviamente detectarlo a tiempo y obviamente pues tratar de solucionarlo con la mayor brevedad posible. Entonces es muy importante ese tipo de exámenes para que el niño obviamente en su etapa de crecimiento tenga un buen desarrollo, tenga una buena pues obviamente socialización con los demás, en el colegio no tenga problemas, en su vida a día cotidiana no tenga tampoco dificultades. Si necesita, por ejemplo, exámenes, por ejemplo, como ella decía, en la parte de pronto de movilidad, si tiene problemas ahí, entonces obviamente detectarlos y solucionarlos a tiempo para que el niño crezca con normalidad. Y obviamente pues también dice ella que en la parte, por ejemplo, no dejarlos mucho tiempo interactuando con dispositivos móviles como el celular o el computador, porque eso también afecta mucho, por ejemplo, la parte visual del niño, o también obviamente pues el niño no tendría como la socialización con los demás que lo normal que debería tener. Entonces es muy importante también ese aspecto. Entonces, en la siguiente pregunta es, ¿la niña interactúa fácilmente con personas que no sean de su familia? Bueno, ella sucede que ella es un poco esquiva por situaciones que tal vez yo viví en el pasado, entonces yo intento enseñarle que no todas las personas son malas, pero que hay un límite de espacio que personas diferentes a la familia e inclusive personas de la familia pueden pasar o no. Entonces, con niños interactúa muy bien, con profesores, con personas que ella detecta que son personas positivas, pero si de algún modo una persona muestra como una forma de alerta para ella no sé, o no permite el acercamiento, no sé qué tan positivo o negativo resulte. Obviamente todo es relativo, depende del caso. Pues yo intento enseñarle que las personas son amables, que por eso nos saludan sin conocernos, que lo importante es que no haya como una persecución o un abuso pues en la invasión del espacio personal de ella. Entonces sí, pues nos puede resultar negativo porque pues a veces simplemente se puede ser una persona educada que tal vez quiera ayudarle en determinada situación o algo y ella no se deje porque es lo que se le ha enseñado. Sin embargo, pues como anteriormente se mencionó, eso se debe a situaciones que me pasaron personalmente cuando yo era niña y que de cierta manera prevengo en ella. Bueno, en este caso pues la interacción obviamente o la socialización es muy importante para los niños, porque pues obviamente los ayuda a interactuar, los ayuda a que ellos también se conozcan a sí mismos. En este sentido es muy importante. En la parte de socialización es muy importante, a través de los juegos también se puede socializar. Obviamente cuando están en su parte de educación, en el colegio, en la guardería, en el jardín, es muy importante que el niño interactúe obviamente es más preferible que interactúe con niños de su edad, que socialicen, que obviamente que esté expuesto al aire libre, que realice actividades como obviamente en el parque, o si de pronto los llevan a alguna parte donde haya mucho ambiente natural, que el juego obviamente esté presente siempre en esa interacción, que esté siempre presente en la socialización. Y obviamente pues los familiares también juegan un papel muy importante, pues como ella dice, obviamente con mucha prevención, porque pues un niño puede ser sociable, pero obviamente también hay que enseñarle que no puede ser tampoco tan digamos llevado a que sea con todo el mundo sea tan
tan invasivo como dice ella, porque pues como dice ella, como hay personas que de pronto digamos sean personas positivas o personas buenas, también hay personas que de pronto no quieran digamos hacerle algo pues positivo al niño, sino que quieran de pronto no sé, tratar de intenciones de pronto que no sean muy buenas para el niño. Entonces, en la siguiente pregunta es: ¿durante el embarazo tuvo alguna complicación por deficiencia de alguna vitamina? No, señora, sí, o sea, bastante. Entonces es muy importante que pues durante el embarazo obviamente la madre tenga una buena alimentación, obviamente el consumo de muchas verduras, muchas frutas, si tiene alguna deficiencia de alguna vitamina, obviamente pues el consumo de suplementos, es muy importante porque obviamente el desarrollo, depende mucho esto del desarrollo del niño, tanto físico como neuronal. Entonces en esta etapa es muy importante que la madre tenga una correcta alimentación, que tenga sus correctas horas de sueño, que no esté estresada, que obviamente en esa etapa de embarazo más que todo su alimentación sea la más adecuada. Entonces en este caso pues obviamente es muy importante la buena alimentación y obviamente el ir al médico también es muy importante para descartar que pueda tener deficiencia de alguna vitamina que pueda afectar al desarrollo del niño. Entonces, la siguiente pregunta es: ¿actualmente la niña tiene una adecuada alimentación y estado del peso? Perdón, sí, estaba mal. Bueno, respecto a la alimentación, yo intento hacerlo como lo más balanceado posible, siempre que tenga verduras, todo, aunque sea un tomate. Uh-huh. Pues uno se hace lo que se puede porque la economía no ayuda, pero sí. Bueno, sí, pues dentro de lo que se puede, considero que sí tiene como pues una adecuada alimentación. No es la que quisiéramos, la que tal vez más le agrade, pues muchas veces muchas comidas como la carne, como el pollo, han tenido que sustituirse por cosas como el huevo, el atún, porque es más asequible. Sin embargo, siempre que hay la manera, como pues bien, es un dicho de las abuelas que dicen que cuando hay se come, y cuando no, pues bueno, se pasa como se puede. Pero sí, el peso está bien, la estatura está bien, aunque ella es muy alta. Ni el papá ni yo somos altos, pero pues los médicos dicen que está bien. Sí. Pues porque ella tiene 8 añitos, pero ella ya me da por acá. Es muy grande. Entonces, pero está bien, no es muy delgada, ni es muy anchita, es pues relativamente bien, se supone. Y respecto al sueño, sí. Ay, sí. Perdón. Yo intento que ella duerma sus 8 horas siempre. Normalmente la acuesto a las 9 de la noche por tardar. Y pues nos levantamos a las 5 de la mañana porque toca ir al colegio temprano. Sí, en este caso pues obviamente la alimentación es muy importante porque pues obviamente recibirá los nutrientes adecuados, obviamente para su etapa de crecimiento es muy importante, como dice ella, pues para que él obviamente tenga un buen desarrollo, obviamente el físico, y pues si está de pronto en el colegio, obviamente tenga una buena concentración, un buen aprendizaje en ese aspecto. Entonces la alimentación es bastante indispensable, más que todo para el desarrollo, si está en su etapa de crecimiento, para su buen desarrollo en cuanto a en su estado físico. Entonces es muy importante el alimentarse bien con verduras, más que todo con eso, con verduras y con las frutas, que es lo que más nos sirve a nosotros, pues, o sea, en general a todos los seres humanos, para poder tener un buen estado físico. Entonces, en este caso es muy importante por eso la alimentación. Y entonces, en la siguiente pregunta es: ¿por qué considera que es importante que el niño reciba una adecuada educación desde sus primeros años? Bueno, para mí, yo considero que es importante porque somos agentes sociales. Uh-huh. Y al ser agentes de la sociedad tenemos una responsabilidad. Uh-huh. Y normalmente esa responsabilidad es lograr una sana convivencia en cuanto sea posible.
¿Qué quiero decir yo con esto? Necesitamos lograr el respeto, necesitamos que ella asista a una escuela, a un colegio, a una universidad, pero no es como que estemos en la búsqueda de una aceptación porque quiero que me acepten por favor, sino que debemos ganarnos un lugar en donde estamos. Y eso no se logra si no sabemos convivir, no se logra si somos groseros, no se logra lastimando a las personas. Esta clase de educación debe llevarse a cabo, considero yo, de la mejor manera para evitar casos como violencia, o sea, niños que son muy violentos, por ejemplo, en la escuela o fuera de la escuela, o incluso la meta personal de las personas, no porque uno tenga la intención de lavarles el cerebro y decirles es que usted tiene que ser así, porque sí, y porque vivimos y porque tiene que tener una vida perfecta. No se enfoca realmente en eso, se enfoca sobre todo al respeto. Entonces que este niño, esta niña tenga la capacidad de estar en determinado lugar, en determinado momento y pueda comportarse como se dice, pues a la altura. Que si está en una escuela, entonces tenga, por ejemplo, una buena capacidad de tolerancia a la frustración. ¿Esto qué hace? Pues bueno, que el niño acepte de mejor manera lo que ha sucedido, lo corrija, lo cambie, lo mejore y evitar que suceda de nuevo. Esto no se da si el niño no ha recibido una educación con atención, con amor, con afecto y pues es complicado, pero con los mejores ideales de vida y de interacción o de socialización posible. Pues bien, eso es lo más importante, que desde la casa se fomente primero, pues antes que darles una educación, como dice ella, desde el colegio, obviamente primero fomentar como los buenos valores, las buenas costumbres, para que en un futuro pues ese niño sea un niño, pues por decirlo así, un niño que sea apto, obviamente un niño que sea de bien, que sea un niño de provecho para la sociedad, que sea alguien positivo para este mundo. Entonces primero se empieza por los valores, como ella dice, por los valores, por la casa, y ya luego pues viene lo que es la educación ya inicial en el colegio, ya sus primeros años en el colegio. Entonces es muy importante, obviamente, primero empezar desde la casa, educarlos desde la casa, enseñarles desde la casa pues lo más importante y lo más primordial, que son los valores, obviamente el buen comportamiento que se tenga con los demás. Entonces ahí depende la socialización y la interacción con los demás. Entonces es muy importante por eso, pues los valores, en este caso, empieza por la familia. Entonces, en la siguiente pregunta es: ¿qué tan afectivos son los familiares con la niña? O sea, ¿qué tanto se ve la parte afectiva en el hogar? Bueno, esa parte sí es más complicadita, porque nosotros no tenemos una relación estrecha con nuestra familia, y eso se debe a mí. Yo me alejé de mi hogar por determinadas situaciones que quise evitar que sucediera con ella, y pues el apego más amoroso que ella tiene, incluso cuando yo no soy tan afectiva, pues soy yo. De resto, no, en realidad no.
Bueno, pues obviamente es indispensable el afecto, que los niños en general sientan el cariño de sus padres, obviamente si tienen más familiares que sientan el cariño, el amor de toda su familia en general, porque eso obviamente ayuda a que en el futuro el niño pues también pueda transmitir ese mismo amor que recibió desde la casa. Entonces es muy importante por eso que el niño reciba todo ese amor o afecto, o no solo también eso, sino también el respeto, porque el respeto también diría mucho eso, que si el niño es valorado, respetado desde la casa, si recibe, obviamente si lo tratan con amor, que no lo traten con palabras negativas, o que eso ayuda a que de pronto fomenta que el niño en un futuro sea una persona introvertida, o sea una persona que se sienta no amada o no querida. Entonces es muy importante que también reciba eso, el respeto, no solo obviamente el afecto, sino también el respeto, que lo respeten, que lo valoren, que sienta que es un niño que obviamente es un niño que tiene todo el afecto y el cariño de sus padres y obviamente de su familia en general, para que en su vida adulta pues sea un niño obviamente también afectivo con los demás. Entonces es muy importante eso. Y entonces la siguiente pregunta es que si la niña tiene alguna dificultad a la hora de aprender. No, ella capta muy fácil la información que se le transmite, el conocimiento que se le transmite. Lo único que yo observo en ella, y puede que sea pues debido a mí también, es que es muy dispersa. Yo creo que ella tiene atención dispersa porque ella no se concentra, se distrae fácilmente. Comienza a hacer una cosa, comienza con un tema, pero de repente se la ve con otra cosa que no tiene nada que ver, o digamos está leyendo algo y pasó una araña y ella la notó y dice, y se enfoca en la araña, y pues creo que es lo único, pero de resto es muy juiciosa como en las tareas, a pesar de todo las hace sola, porque la verdad es que sí le toca más bien como solita. Pero sí, no, ella no tiene así como tal una dificultad de aprendizaje que haya afectado como su cotidianidad, su estudio, su vida, no, en realidad no. Bueno, entonces, pues obviamente en dificultades pues también puede derivarse también por alguna de pronto enfermedad, pero pues en este caso pues ya dice que no tiene ninguna dificultad. Entonces en este caso vendría siendo muy importante que a la hora del aprendizaje o a la hora de nosotros, por ejemplo, en la casa enseñarles a ellos, que el niño tenga totalmente como esa concentración solo en lo que nosotros estamos, digamos enseñándoles. Entonces no debe haber como otro tipo como de actividades aparte de eso. Entonces, por ejemplo, si tiene celular o computador, entonces tratar de que no los use mientras está haciendo tareas, o al menos que los necesite, obviamente, pero pues en este caso si no los necesita, pues obviamente que esté totalmente alejada de los computadores o de los celulares, de las redes sociales, obviamente, para que ellos puedan captar bien la información. Y obviamente si tiene alguna dificultad, pues obviamente tratar de ver si es obviamente por algún problema físico que tiene, de pronto o psicológico también, como, no sé, problemas de aprendizaje o algo así por el estilo. Entonces es muy importante que si tiene de pronto alguna dificultad, pues tratemos como de mirar qué podría estar fallando en esos aspectos. Si es, por ejemplo, como yo le digo, una falta de concentración por alguna distracción como los celulares o eso, entonces tratar de alejarlos mientras estén en sus tareas. Y si es una parte ya como tal psicológica o que se pueda solucionar con un experto, pues es muy importante eso, que se trate de arreglar o de solucionar a tiempo, por decirlo así. Entonces por eso es muy importante eso, el tratar como que el aprendizaje sea el adecuado. Y bueno, entonces, ¿qué actividades o pasatiempos realiza la niña durante el tiempo libre? Ella está en baile, está en un grupo de danzas. Y cuando digamos que tengo un poco más de tiempo, pues vamos a piscina, salimos a patinar, bueno, ella, porque yo no puedo. Vamos por un helado, vemos documentales, vemos series en otro idioma. Sí. Pues yo le estoy enseñando
inglés, entonces alternamos los idiomas. Sí. Vemos películas, leemos libros. Yo le inculco mucho como la lectura, entonces cada mes ella se lee un libro. Entonces pues por supuesto pequeños. En este momento está con Las Mil y Una Noches. Ay no, ese ya lo terminó. Está con Romeo y Julieta. Ay, tan lindo. Y eso es básicamente lo que hacemos. También dormimos a veces cuando yo estoy muy cansada y pues yo sé que lo ideal sería salir con ella, pero no me da la energía, pero tampoco quiero dejarla salir sola, entonces dormimos juntas o sí, cocinamos también. Ay, sí. Aprendemos recetas que nos quedan terribles, pero las hacemos. Sí. Pintamos. Aseo de la casa también. Eso. Pues obviamente es muy importante el realizar actividades, pues para que obviamente ella mantenga su mente en actividades, que mantenga haciendo cosas, digamos, importantes o interesantes para su vida, o sea, que le traigan algo positivo para el futuro. Y entonces pues hasta aquí llegamos con la entrevista, que ya hasta aquí llegaron todas las preguntas. Entonces yo le quiero dar muchísimas, o sea, todas las gracias a ella, porque la verdad los contestó muy bien, la verdad. Ay, muchas gracias. La verdad le fue muy bien, no sé, estuvo bastante bien, no sé. Espero la retroalimentación. Estuvo bastante bien, no sé, me gustó mucho las respuestas de ella, entonces muchísimas gracias. Esta fue la entrevista para Neurodesarrollo. Espero les guste y que estén muy bien. Muchas gracias.